Doctor Manuel I. Ruz Vargas, aquí a mi derecha, quien nos va a hacer un análisis de la morfología y evolución urbana de Acapulco de 1930 a 2020, prácticamente un siglo. El doctor es profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Le damos la bienvenida al profesor. Buenas tardes. Antes que nada agradezco que hayan aceptado mi propuesta de compartir con ustedes un proceso de evolución de la ciudad de Acapulco, referente también a este destino turístico que es conocido por la mayor parte de los mexicanos, ¿no? Desde su vocación, quizá en el siglo XX tiene esa connotación de ser el destino de playa más cercano a la capital, al centro del país. Quiero compartir, esta es la conformación y la ubicación de Acapulco dentro del estado de Guerrero, está ubicada al sur, en el Pacífico mexicano, y es un puerto que se ha desarrollado de manera muy acelerada, sobre todo del siglo XX. Sin embargo, su presencia, su estancia como espacio habitable data de la época prehispánica desde hace más de 4000 años. Existen vestigios arqueológicos que evidencian la presencia de gente humana en esa parte. Yo lo que quiero compartir es esto, ¿no? Como les decía, ¿no? Acapulco es un destino turístico que ahora pasa por un momento de crisis. Sin embargo, fue uno de los primeros a nivel nacional, si no el primero concebido como un destino turístico específicamente, ¿no? Quiero decirle que ocupa menos del 3% de extensión territorial, sin embargo, en él residen 1 de cada 4 guerrerenses. Es el centro principalmente más importante, la ciudad más importante, que ha tenido un desarrollo, como ustedes pueden ver en la tablita que tenemos ahí presente, que se destaca desde 1930. ¿Por qué se destaca? Eso es lo que vamos a ver aquí en esta relatoría. Como antecedente les decía, surge a la relevancia mundial cuando en 1565 el puerto se vuelve la bisagra que integra lo que son Europa, Asia y América, literalmente incluso África, ¿no? Porque toma una connotación que tiene, sobre todo el intercambio que hace comercial con Asia. Esto fue hasta que llega la independencia en 1810, que es parte también clave por ser, como les decía yo, el puerto más cercano. Era importante tomarlo para evitar que se surtiera a la capital del país de armas y de ejércitos. Entonces, cuando llega la independencia, prácticamente poco se conoce de Acapulco. Sin embargo, el puerto siguió siendo un proveedor, sobre todo para la ruta marítima que iba de Panamá a California, por la fiebre del oro. Acapulco sigue siendo un puerto comercial prácticamente abastecedor en ese aspecto. Tenía proyectos de gran visión, ya a finales del siglo XIX, es el plano que estamos mostrando, donde se ve la relevancia que tiene ese puerto, que siempre ha sido un puerto cosmopolita. O sea, ahí hay un mestizaje muy importante de africanos, de asiáticos, de europeos y de gente mestiza, que originó, por ejemplo, que a finales del siglo XIX tuviéramos en la ciudad cerca de 5 consulados, ¿sí? Por esa importancia de intercambio comercial. Y su conformación de la ciudad, era como les dicen, el típico pueblo de pescadores, una arquitectura muy modesta, hecha con materiales de la región, donde el pórtico, las plazas aporticadas eran importantísimas para protegerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? El sol, de la lluvia, pero también ese pórtico era el espacio de social, era donde la gente interactuaba con los transeúntes, ¿no? Y había también ya la visión, las calles estrechas y los corredores eran altos. ¿Por qué? Quiero decirles que Acapulco es un nombre que sería un vocablo náhuatl, que quiere decir el lugar donde fueron arrasados los carrizos. ¿A qué voy con esto? Acapulco desde sus inicios ha sido un puerto azotado por las lluvias y por los sismos. Mucho tiene que ver en eso, que exista poca evidencia de arquitectura o de alguna edificación, salvo lo que es el Fuerte San Diego y un almacén de pólvora. Recordemos que por ser un puerto, no podían edificar ahí los poderes porque eran fáciles de ser saqueados.
Sin embargo, tuvo esa presencia, ¿no? Y la importancia que estamos destacando aquí es esto, ¿no? En 1927, después después de que se suspende la revolución y que México, el país, empieza en una reestructuración para lograr la pacificación, se generan grandes obras de infraestructura, desde presas hidráulicas, carreteras y ferrocarriles. En Acapulco quedó suspendido el ferrocarril por intereses particulares. Sin embargo, no teníamos comunicación con el centro del país. La gente de Acapulco se comunicaba vía marítima con Estados Unidos. La gente estudiaba en Estados Unidos y adquiría sus productos domésticos en Estados Unidos. Y no es hasta el 27 cuando se abre la carretera. Sin embargo, al 32 se inaugura ya con asfalto. Pero en el 27 yo quiero destacar que hay una propuesta hecha por Carlos Contreras, por Manuel Toussaint y sobre todo por el ingeniero francés Jacques Lambert, que ya prevén a Acapulco como un destino turístico. Recordemos que ya las vacaciones forman parte de los contratos laborales en Europa y en varios países de América Latina. Entonces Acapulco, por ser el puerto más cercano, estaba siendo considerado como ese destino para el país. ¿Por qué? Principalmente por, obviamente, el esplendor de su bahía, la tranquilidad de sus aguas y la calidez de estas mismas. Y Jacques Lambert hace una propuesta que retoma Carlos Contreras, dejar que el contorno, como vemos la morfología la define el lugar, el trazo, cómo se traza la ciudad y los edificios en forma global. Entonces, la conformación de la ciudad fue de manera radial. Al ser un puerto, la traza de las leyes de India se permanece teniendo una plaza abierta al mar. O sea, tenía que ser de manera radial como fuera creciendo. Ya en el 32, Carlos Contreras hace el proyecto junto con Justino Fernández y José Luis Cuevas, donde habían la visión de ampliar el puerto hacia la zona oriente, donde ya se contemplan casinos y hoteles, y sobre todo servicios para poder alojar a esos turistas que iban a hacer viajes de 10 hasta 14 horas por un camino muy rústico, ¿no? Entonces, esas son las imágenes que tenía el puerto entre los 30 y los 40, donde ya se empezaba a ver la modificación de la arquitectura tradicional por la implementación de materiales más industrializados. Ya había también un mayor número de viviendas en el puerto, ¿no? También la presencia del automóvil se empieza a ser evidente. Ya, como ven ustedes en las imágenes, unas del 30 y otras del 40, cómo cambia radicalmente el sistema de construcción de la vivienda y del espacio, ¿no? Las de madera pasaron a ser de cemento y de concreto, pero manteniendo la misma tipología, las mismas características con sus balcones y sus áreas aporticadas. Sin embargo, recordemos que la influencia que se tenía en la reconstrucción del país, sobre todo de José Vasconcelos, de una visión neocolonial, empieza a hacer la infraestructura por parte del gobierno, hacen lo que es el Palacio Federal, donde era la aduana realmente, el Hotel Colonial, que son obras de Vicente Mendiola Quesada, y empezamos a tener mayor afluencia, sobre todo en las épocas de diciembre, los fines y en verano, ¿no? La imagen que está a la inferior derecha, se ven muchos vehículos porque en esa foto refleja que en ese día estaba el presidente de la República ahí. Ese es todo el gabinete que estaba montado ahí, no es que hubiera turismo siempre, ¿no? Es una foto realmente ocasional. Como vemos, empezó también a desarrollarse todo lo que era la zona sureste, lo que es Caleta, la playa de Caleta. Empiezan a fraccionarse, ya empiezan a hacer los desarrollos netamente de tipo de descanso para todos los empresarios o los artistas o los políticos que querían tener un destino de playa. Ya empezaba también en el 34, empieza a funcionar el primer aeropuerto de Acapulco. Era un aeropuerto, era un viaje de 2 horas que estaba ubicado donde actualmente se encuentra lo que es el Parque Papagayo. También empezamos a ver cómo empieza a hacerse el ensanche de la ciudad. Estas imágenes corresponden al primer cuadro de la ciudad, al centro histórico. En los 40, en la época del gobierno de Miguel Alemán, de Manuel Ávila Camacho, se empieza a modificar un proyecto que había dejado Carlos Contreras. Contreras concibió la ciudad como un destino con alto valor paisajístico, por lo tanto iba a permear una gran avenida con vista al mar. Se iba a privilegiar como era la costa francesa o la costa de Mar del Plata y en Brasil. Primero va la vialidad, o sea, primero la playa, después la vialidad y atrás de la vialidad iban las construcciones. Sin embargo, se empezó a alterar ese tipo de proyectos, sobre todo cuando se ensancha o se crea lo que es el nuevo muelle o malecón fiscal. Ahí se ve el proceso, cómo empieza a haber terrenos aganados al mar
para tener más espacio, sobre todo de anclaje de lo que son los barcos, ¿no? Esa es otra imagen donde ya se empieza a ver todavía la estructura de la ciudad, ya con lo que es la ampliación y con lo que es la avenida costera. Nada más también como una especie de contribución, esa parte que vemos ahí es la parte que da hacia lo que es el actual Club de Yates, es lo que se conoce inicialmente como la Rada de Santa Lucía. O sea, no es la bahía de Santa Lucía, la bahía es la bahía de Acapulco en mayor dimensión. Hay una pequeña rada que es donde está desde lo que es el centro, lo que es la playa de Tlacopanocha, Manzanillo y Tambuco, y esa es la que está conocida desde los siglos XVII y XVIII como la Rada de Santa Lucía. Entonces vemos en las fotos aéreas que tenemos ahí cómo la ciudad ya empieza a ensancharse hacia lo que es la península de las playas. También vemos la infraestructura, le decía yo, la modesta catedral o iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que pasó de ser de adobe a piedra, pasó al último a lo que es este proyecto de la Junta Federal de Mejoras Materiales. Bueno, hay otro aeropuerto que se impide la cuesta, se gira porque se está expandiendo la ciudad. Empieza a haber hoteles como los de Carlos Lazo, el Hotel La Marina, que tiene la forma de la arquitectura moderna, y eso se ve reflejado en todo lo que es el entorno de la ciudad. Espacios con las normas de Le Corbusier, los sobrepilotes con ventana alargada, y empezamos a ser sede de grandes obras arquitectónicas. El Palacio Federal, que se demolió y surge este proyecto, la obra que hace Mario Pani con el nuevo aeropuerto, ese sería el tercer aeropuerto con lo que cuenta Acapulco, los condominios que empiezan a desarrollarse, los grandes hoteles como el de Sordo Madaleno, y sobre todo lo que es la infraestructura de la costera, lo que era originalmente concebida no como un paseo de playa, ya con iluminación. Hay un proyecto que sí me gustaría destacar, que hace Mario Pani a finales de los 50, donde concibe lo que es la zona de Puerto Marqués como una zona agroindustrial, un puerto industrial. ¿Por qué? Porque habría de cambiar la visión de Acapulco, no solamente sería turístico, ¿no? Bueno, ya con el auge del turismo luego empieza a desarrollarse. Ya en los 60 tenemos un cuarto aeropuerto, Cobra de Díaz Infante. La ciudad empieza a crecer, de los 60 al 80 creció 6 veces más, lo que era pasaron de 40,000 a 160,000 habitantes, 174,000. Tenemos grandes problemas de lo que son los asentamientos irregulares, sobre todo en las partes altas, que originan un desplazamiento de 12,000 familias para poder, primero, dejar de contaminar la bahía, y la otra porque Acapulco estaba siendo ya desplazado por Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. Habría que actualizar el desarrollo de la ciudad. Junto con los desplazamientos surgen los asentamientos para los obreros, como es en la zona del Coloso, es una zona habitacional para 100,000 personas, que prácticamente pues, alojó a la parte trabajadora. Se hicieron más proyectos, este es el de Ciudad Renacimiento, donde digo que se reubicaron a 12,000 familias, algo único a nivel nacional que se hizo en los 80s, más proyectos porque si no, no me alcanza el tiempo. Bueno, esa es la parte actual. Bueno, este es a finales de los 80s, donde ya se agotaron el sector del Acapulco tradicional, la zona dorada, y surge el proyecto de hacer una zona alternativa, que es zona diamante, para reactivar la economía del turismo. Porque les decía el turismo internacional estaba dejando de asistir al puerto. Entonces, bueno, esas son fotos donde se ve el crecimiento en 50 años, cómo se veía la ciudad, lo que es la quebrada, lo que es la misma playa, la vista panorámica, y estaba en la zona diamante, que fue concebido, le digo, como un destino turístico de alto nivel adquisitivo. Se desarrolla, pero a la par se hace también otro fraccionamiento. Realmente no fue un desarrollo turístico, fue un desarrollo inmobiliario, donde se empezaron, recordemos que en los 80, en el 94, se modificó lo que es la propiedad ejidal, y eso dio pie para que se diera un bono inmobiliario. Entonces mucha gente empezó a adquirir viviendas. Esto es lo que le decía, la zona diamante, lo que era la esencia. Se hicieron más que viviendas, se hicieron condominios para aprovechar el suelo. Aquí podemos ver un poco el crecimiento que se dio en un periodo de 30 años, cómo se saturó ese espacio que estaba concebido como una zona agroindustrial, se volvió zona habitacional, cambiando uso de suelo en un espacio que era propenso o es propenso a inundaciones. Le decía, el auge de tener una casa con 1,870 pesos mensuales, pues fue
un deseo para muchos cumplidos cerca de lo que es el mar. Sin embargo, tenemos esos problemas, ¿no? En esta zona son espacios cerrados, con grandes problemas, el 70% permanece, es de uso temporal, no son viviendas residenciales. Y lo que quería yo concluir básicamente era con esto, ¿no? Ese es el historial desde 1930, por decirlo. Todos los planos regulares que se han hecho, Acapulco es de las ciudades más planificadas a nivel nacional. Sin embargo, el grave problema ha sido la falta de continuidad en este tipo de proyectos. Cada vez que hay un ciclón, cada vez que hay un temblor, hay que actualizar el plan director, se hacen propuestas, pero no se concluyen, ¿sí? Entonces, parte de la morfología que tenemos es este problema, ¿no? O sea, lo que se debió privilegiar, que fue la vista y los accesos a la playa, han sido completamente avasallados, y eso es el problema principal. El uso de suelo es una constante, es un tema de conflicto en el crecimiento de las ciudades. Hace unos momentos platicaba la doctora Moreno Toscano, sobre la importancia que tienen los usos de suelo. O sea, las ciudades cambian, varían, se tienen que ir adaptando, ¿no? Aquí el grave problema de Acapulco es que le ha apostado solamente al turismo, no ha diversificado su economía, y eso ha sido que esté siendo desplazado por nuevos espacios recreativos, ¿no? Y ahorita está otro nuevo plan director que se hizo en el 20, sin embargo, con las presiones de ese dato se está volviendo a actualizar. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó en el Otis el año pasado evidenció que todavía no está operando como debería operar. O sea, es una cuestión de falta de voluntad realmente, ¿no? Ahorita, como hubo un apoyo económico, pensamos que íbamos a resolver el problema y se agravó más. Porque si antes teníamos problemas de asentamientos irregulares con materiales precarios, ahora ya le están metiendo concreto, le están metiendo tabique, que va a ser difícil que se pueda mover ahora. Entonces, ¿qué es lo que les quería concluir? Actualmente tenemos 450 colonias regulares, 100 irregulares, y en lo que es el Parque El Veladero, donde había 12,000 gentes que bajaron, actualmente hay 40,000 personas que están habitando más de 40 hectáreas. Y que cada vez que es un proceso electoral es cuando se fomentan las invasiones a los terrenos. Bueno, pues es parte de la historia de la ciudad. Gracias. Sigue la maestra Selene Laguna y el doctor Celso Valdés, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y pues primero quisiéramos más bien agradecer la aceptación de la propuesta que nosotros tenemos. Somos un grupo de trabajo que se llama Colectivo Docente Teorías y Praxis Proyectuales, y somos también una cosa que se llama Brigada Académica Interdisciplinaria, y en ella pues trabajamos algunos profesores, profesoras, pero también estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, un poco la propuesta que nosotros traemos es pensar la morfología urbana más desde un caso específico. En este caso, un título que nosotros le pusimos es La Utopía del Capital, y con ello hablar un poco sobre la ciudad industrial, qué ha pasado con el patrimonio industrial. La ciudad es un resultado complejo de un proceso histórico multideterminado en el cual no solo se expresan y reflejan relaciones sociales, sino también la ciudad es parte importante de un componente de esta construcción, y en ese proceso histórico asume formas concretas definidas por grupos sociales que participan e inciden en su definición de acuerdo a modelos culturales, intereses económicos, políticos, pero también intereses sociales. En resumen, la arquitectura y la ciudad es la conjunción dialéctica. En esa conjunción dialéctica son parte de la cultura material de cada sociedad determinada. Y en este caso, la arquitectura industrial de nuestro país constituye parte de esa riqueza cultural al ser testimonio de complejos procesos genéticos y de las formas concretas en que se construye la misma ciudad. Y la arquitectura en la historia parte de la memoria histórica justamente colectiva. Un punto de inflexión en las formas de construcción de la ciudad lo constituye la implantación de modelos de industrialización impulsados por el ascenso y consolidación del capitalismo en nuestro país, y en este caso la ciudad moderna, al igual que otras unidades productivas con todos los componentes que forman parte de ellas. Es construida a partir de una concepción que la entiende como una forma de la socialización de las propias fuerzas productivas, y ella misma es el resultado de la división social del trabajo, y es una forma desarrollada en la cooperación entre unidades de producción, teniendo como presupuesto lógico la concentración, esta que va a ser una característica justamente de la ciudad industrial.
Sin embargo, este principio básico no es algo del cual se puedan deducir formas concretas y específicas que constituyen la propia ciudad. Y la aparición de nuevos elementos derivados de las necesidades de industrialización, junto con nuevas concepciones que rigen la ciudad, tienen como efecto la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas, que a su vez implican la aparición de nuevas morfologías urbanas o bien nuevas relaciones entre nuevos elementos con morfologías de tejidos justamente preexistentes. En ese sentido, la aparición de las fábricas y cada una de las modalidades de organización productiva como la colonia industrial es resultado de las formas específicas que asumen generar la construcción material y simbólica de la realidad y particularmente los procesos de producción, circulación y consumo de mercancías. De ahí que para el conocimiento de las características de la ciudad y de su arquitectura resulta relevante el estudio de sus determinantes que han sido o que han tenido un peso importante en la configuración de por lo menos una parte de la ciudad, esto es justo la arquitectura industrial. Estas notas parten de un trabajo en proceso que intenta contribuir al conocimiento de una forma específica de producción al abordar las colonias industriales como espacios sociales y físicos en los que se ejerce el poder y se moldea la fuerza de trabajo e indagar cómo esta concepción incide en la creación de tejidos urbanísticos y tipologías arquitectónicas específicas diferenciadas de otras formas de establecimientos productivos. Para ello queremos partir primero de una breve definición de lo que es la colonia industrial, de carácter general y más en particular lo que ha ocurrido en nuestro país, sobre todo en dos etapas. La primera es la implantación de la colonia industrial en México y la segunda es su consolidación en la época del Porfiriato. Como primer punto, en la colonia industrial o acerca del nacimiento del capitalismo, la generación de la forma de organización del espacio y la producción se halla inserta en la construcción de nuevos sujetos y nuevas relaciones sociales que implicó el desarrollo del propio capitalismo. La búsqueda de relaciones, de realidades, y espacios en los distintos campos de la sociedad, culturales, materiales, productivos y simbólicos, en los que la lógica de la acumulación pudiera ejecutarse sin trabas y permitiera la reproducción social, dio como resultado diversas alternativas en lo que Foucault va a denominar instituciones cerradas. En este caso tenemos no solo la colonia industrial, sino también hospitales, cárceles, orfanatorios, colonias, etcétera. Y particularmente con el caso de las colonias se dan de dos tipos, la ciudad utópica y la ciudad industrial. La ciudad utópica intenta un nuevo orden social a partir de la cooperación entre los hombres, poniendo el acento en el aspecto educativo del trabajo y la vida en colectivo, así como el mejoramiento de las condiciones de vida. Mientras que la colonia industrial se va a definir por una tipología arquitectónica, urbanística y social característica en algo que Dalco va a definir como una representación, una alternativa completa a la ciudad histórica, no tanto a causa de las formas que se estructura, sino por el hecho de asumir como desarrollo una única y nueva función, la fábrica, sin otros fines que los de la máxima eficiencia productiva. Y esta forma de organización de la producción y el territorio va a proceder específicamente de Europa en la época del surgimiento del mercantilismo y se va a refuncionalizar justamente con requerimientos sociales y económicos en la Inglaterra de la Revolución Industrial, alcanzando a finales del siglo XVIII y a principios del XIX una gran difusión en países de Europa y América. Bueno, la implantación de la colonia industrial en México. Realizada ya la independencia, los diferentes grupos políticos intentaron esbozar e imponer un proyecto propio. Importante resultaba diversificar también los ramos significativos de la economía y no depender solamente de la agricultura y la minería, mucho menos después del lamentable estado en el que quedaron posterior a la lucha independentista. Es por ello que durante el periodo presidencial de Anastasio Bustamante y con Lucas Alamán como miembro de Relaciones, se llevó a cabo la fundación del Banco de Avío en 1830, con la intención de fomentar la industria mediante préstamos en efectivo o en maquinaria, según nos refiere Potash. Esta institución, en su breve lapso de vida, 1830-42, dio apoyo a diversos proyectos productivos que iban desde la sericultura hasta las fábricas textiles. Sin embargo, los más importantes de estos proyectos fueron los de las fábricas de hilados y tejidos de algodón, de lana y en menor medida de seda, que incluso fueron exportados, por ejemplo, los de lana, exportaron
ganado de Inglaterra. De igual modo, el vínculo ciudad e industria, ¿ya? O ciudad-producción se ve trastocado estableciéndose sobre nuevas bases que habrían de significar un complejo proceso de permanencia y ruptura. Entre estos cambios destaca un paulatino proceso de diferenciación funcional, generación de un paisaje urbano distinto, en el que aparecen nuevos elementos tipológicos que habrán de hacer factible material y simbólicamente la predominancia de la lógica de las fases de reproducción del capital, producción, circulación y consumo, a través de establecimientos como fábricas, mercados, almacenes, bodegas y elementos de comunicación como el ferrocarril. Se establece asimismo una nueva relación con las localidades vecinas a la ciudad, al ser integradas estas funcionalmente a los ciclos de producción con base a la instalación de las primeras colonias industriales. Esta concentración se definió con modelos específicos de localización en el territorio, marcadas en una primera etapa por los requerimientos de aprovisionamiento de energía para llevar a cabo los procesos productivos, entre otros factores también, como la cercanía de los mercados, la mano de obra, etc. Las zonas de localización de la industria corresponden a patrones desarrollados, digamos, de acuerdo a distintas fases, y bueno, como ya señalábamos, en esta primera fase se llega a dar hacia esa región, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, ¿no? Cercanos al río de la Magdalena y en Tlalpan, donde se encontraban manantiales y arroyos que podían ser utilizados para los distintos procesos productivos. La localización de las unidades productivas sigue más que una lógica igualitarista y proteccionista de los intereses de los integrantes de los gremios, una lógica de localización diferenciada según la capacidad económica y política de los productores. Es decir, hay un proceso de diferenciación muy fuerte entre las formas de producción y organización y distribución en el espacio de la época colonial ya para esta época, ¿no? De tal manera que aquí pues podemos señalar que, tal como lo señala Adriana López Monjardín, se va avanzando, se va profundizando este paso hacia lo que ella denomina la ciudad del capital. De hecho, todavía en el inicio de la vida independiente, el panorama sigue siendo un panorama complejo, abigarrado, en el que se presentan unidades productivas de distinto tipo, de distinto calado, y que emplean una cantidad también diferenciada de trabajadores. En nuestro país, la implantación de la tipología de instituciones cerradas, como las colonias industriales o las colonias utópicas, transitó por dos variantes. En la primera de estas líneas tenemos como precursores a los socialistas utópicos, entre ellos a Owen, ¿no?, a Fourier, Cabet, etcétera, quienes a través de una serie de seguidores, ¿no?, generaron el interés por la instalación de estas colonias en lo que en aquel tiempo era todavía territorio mexicano. En el caso particular de Texas, a través de la iniciativa de Víctor Considerant, o ya en lo que hoy conocemos como Topolobampo, a través de la iniciativa de Alberto K. Owen, o bien en el caso también de Plotino Cerro Dacanati, en Chalco, en la región de Chalco. Este último fue un precursor de las ideas socialistas en nuestro país y muy ligado al intento de revolución socialista realizado en Chalco a mediados del siglo XIX. Y bueno, los cambios sociales permitieron germinar transformaciones ya latentes o bien incorporar de nuevo de lleno nuevas concepciones sociales y productivas acordes a los nuevos requerimientos sociales de los grupos detentadores del poder, ¿no? De allí que el sistema de colonias industriales haya sido introducido con las maquinarias para las primeras fábricas laneras y algodoneras, que fueron instalados por empresarios como Esteban de Antuñano, mucho más conocido, Lucas Alemán, Cayetano Rubio, Francisco Martínez Negrete, José Palomar, etc., significando una modificación en las formas anteriores de localización y organización de la producción, ¿no? Y en ese sentido recuperamos también, para complementar esta visión, un planteo de Francesco Dalcó, que nos señala que el concepto de ciudad como fábrica comporta considerar la residencia y los servicios urbanos como simples y directas consecuencias del trabajo, como factores integrantes de la política de control del mercado de fuerza de trabajo y de estabilidad social de la mano de obra empleada, ¿no? Una de las primeras y más importantes fábricas textiles de la República fue la creada por Lucas Alamán en Celaya en 1826, que era una fábrica textil con moderna maquinaria inglesa
y que su edificio contaba con 2 grandes puertas adornadas con columnas dóricas, ¿no? Y amplísimos salones. Trabajó bastante irregularmente por distintos problemas que tuvo Lucas Alamán y cambió también de propietarios muchas veces. A principios de los años 30 del siglo pasado fue establecida una fábrica textil en Yucatán, la Aurora Yucateca, por Pedro Sáenz de Baranda. Iniciando su construcción antes de 1833, alcanza su plena producción en 1834 y a la muerte del propietario en 1845 la fábrica fue cerrada. El 7 de enero de 1835, después de muchos tropiezos, se inaugura la Constancia Mexicana, con moderna maquinaria estadounidense traída de Filadelfia. Esta colonia industrial de Esteban de Antuñano tiene todavía, al igual que la de Celaya de Alamán, una solución formal no desprendida por completo de las tipologías tradicionales basadas en modelos áulicos en cuanto a sus características. En 1826 se funda una textil en Cocolapan, próxima a Orizaba. El encargado de realizar esta fábrica fue el arquitecto francés Enrique Griffon, lo cual no es extraño por la existencia de los socios franceses de Alamán. Esto nos puede indicar también la generación de modelos tipológicos para las edificaciones fabriles realizadas en nuestro país, sobre todo en esa región, ¿no?, en la que con posterioridad serían abundantes a partir de la inversión que los franceses realizaron en la zona. En 1837, apoyados por el Banco de Avío, México tenía 4 fábricas de helados de algodón en actividad que estaban en funcionamiento. 3 se ubicaban en lo que hoy es en lo que era el DF, pero fuera de lo que es propiamente la ciudad. Estas eran las de Victoriano Roa, que era una textil de algodón, la de Santiago Aldazoro, también textil de algodón, que está ubicada en la ribera de San Cosme, y por último la fábrica de Tlalpan, conocida posteriormente como la Fama Montañesa, que era una colonia industrial. En estas alternativas, el alojamiento de la clase obrera constituye también un espacio privilegiado de la violencia física y simbólica y la reproducción. La creación de estos conjuntos no obedecía únicamente a la concepción paternalista u orden social privatizado que sustentaba las relaciones al interior de las colonias industriales y que tenía semejanza con la del trabajo hacendario en nuestro país, sino que también tenía un aspecto utilitario, el control de la fuerza de trabajo mediante la sumisión de los elementos más rebeldes con la amenaza del desalojo o con el endeudamiento por el alto costo del alquiler. Es decir, los industriales de nuestro país también habían descubierto que la construcción de vivienda obrera era un eficaz mecanismo de acumulación. Esta vivienda obrera expresa la intención de optimización de la ganancia y la aplicación de modelos de racionalidad extrema. Sus ordenamientos son muy simples, parten de una vivienda célula que es repetible hasta el infinito, al menos teóricamente, y se agrupa compartiendo muros medianeros en números variables, sí, hasta constituir un pabellón. Esto es un modelo que, digamos, tiene una lógica de ensamble a partir de una unidad básica y con esta ir formando las distintas escalas del asentamiento. Y bueno, ya durante el Porfiriato se llegaron a instalar también en distintas partes del país este tipo de establecimientos. En el caso del norte del país, algunos enclaves mineros, en la zona de Veracruz y en la parte central, particularmente textiles, ¿no? Fábricas textiles, ¿no? Una de las más famosas lo fue Río Blanco, ¿no? Y en la parte norte, pues los distintos asentamientos mineros que se hicieron allá, El Boleo, Nueva Rosita, Cananea, etcétera, ¿no? Que digamos, continuaron este proceso de constitución de características más particulares, específicas del propio establecimiento fabril, pero también se llega a un punto en el que este modelo paulatinamente empieza a desgajarse y el desarrollo de instalaciones productivas va a adquirir ya a finales del Porfiriato y ya a principios del siglo XX una característica distinta en el sentido de que se va a romper, ¿no?, esta conjunción de los distintos componentes y la vivienda para los trabajadores va a aparecer ya
en áreas lejanas, no propiamente como parte del conjunto de la colonia fabril. El caso es, por ejemplo, la fábrica de tabacos del Buen Tono, ¿no? Que construyó dos conjuntos, uno que existe todavía y uno que se construyó en la colonia Doctores, en donde está hoy el conjunto Soldominios, pero que también ya fue demolido. Entonces hay también un proceso de cambio con algunos elementos de permanencia. Y ya lo dejaré hasta ahí. Muchas gracias. Y un poco lo que nos interesaba resaltar es justamente este cambio morfológico, no solo en la cuestión tipológica de la propia fábrica, sino de la colonia industrial, que primero pasa de ser una unidad con la unidad productiva y los servicios adosados a la propia fábrica, hasta llegar justamente a estos modelos mucho más avanzados, que ya se conocen como ciudades industriales, que son periféricas incluso no solo a la unidad productiva, sino también a la ciudad. Ajá. Y bueno, de ahí esto termina en el Porfiriato para nosotros acá, pero podemos ver cómo se expresa también esta tipología ya de manera muy diversa durante el siglo XX, cosa que quizá es una beta de análisis, y como parte justo de las conclusiones, un poco lo que queríamos nosotros expresar con esta presentación es un poco la idea de que la arquitectura industrial, el patrimonio industrial, también es parte de la memoria histórica y colectiva de la ciudad, y es una beta de análisis importantísima, sobre todo porque en este último periodo del finales del siglo XX, siglo XXI, pues hay una pérdida importante de patrimonio en general, y particularmente el patrimonio industrial, pues es algo que casi que se deja de lado, ¿no? Entonces, nosotros un poco la propuesta que tenemos es parte del patrimonio cultural, hay que estudiarlo, hay que indagar mucho más sobre las características específicas tipológicas, particularmente nos interesa el tema de la vivienda, en este caso como parte de esto que mencionábamos al principio, que tiene dos características fundamentales, una de control, no solo social, sino también territorial. Eso, muchas gracias. La ponencia tercera se llama La forma urbana de la periferia este de Tijuana, organización socioterritorial en los márgenes. Y la doctora Lorenia Urbalejo Castorena es del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, doctora. Gracias por la presentación y gracias por la organización, y también a todas, todos quienes están acá en este auditorio y en esta mesa número 5. Voy a referir algunas características de esta forma urbana del este de Tijuana. Este es un trabajo en la zona que vengo desarrollando ya desde hace años, trabajando distintos temas, problemáticas, actores y agentes en este lugar de la ciudad de Tijuana, que como hace poco era definida por una connotada política, es una ciudad muy fea, ¿no? En esos términos. Pero así también una ciudad pensada y estudiada en una aproximación como ser una ciudad bastante caótica en cuanto a su desarrollo urbano, una ciudad desordenada en ese sentido, pero que yo sostengo que en realidad la organización de la ciudad, de su crecimiento, de los asentamientos, pues devienen de distintos lugares y no solamente de una planeación urbana. Que provenga directamente de alguna institución en particular dentro de los órdenes de los gobiernos, de los distintos órdenes de gobierno. Y esto que voy a presentar, como decía, es una parte de un texto más amplio que he trabajado mediante varios ejes de cómo se conforma el este en Tijuana. Y aquí abordaré dos aspectos, que uno es la organización de algunos espacios que corresponden a una formación del ejido, y otra de las reubicaciones hacia esa zona. En el lugar donde yo me ubico, que es el este, es esta parte gris, son dos delegaciones de todas las que agrupa Tijuana, y en ese sentido, pues digamos, es el área más amplia de Tijuana, pero también es la más densamente poblada, y colinda hacia el este precisamente con el municipio de Tecate, y su división, sus límites territoriales se establecieron aproximadamente en el 2010, considerando que Tijuana es una ciudad que data de 1889, de tal forma que
varios de los aspectos que se han desarrollado en las presentaciones anteriores, como una ciudad colonial, una ciudad que ya era industrial en el siglo XIX, pues no tienen un diálogo, ¿no?, con estas ciudades del norte baja californiano particularmente. Y no solamente pues es uno de los lugares con mayor población, sino también pues es uno de los lugares con mayores problemáticas de tipo de seguridad, ¿no?, mayores problemáticas de inseguridad en el caso de la ciudad completa. Quisiera establecer esta cuestión acerca de las periferias, reconociendo pues que además las periferias son móviles, ¿no?, y considerando la fundación de la ciudad de Tijuana en las inmediaciones de la Garita Internacional hacia la vecina ciudad de San Diego con California, Estados Unidos, va a haber una serie de desplazamientos a lo largo de todos estos años, desde su fundación en el 1889, como comentaba, hacia áreas de la ciudad. Y la zona del centro va a tener unos desplazamientos importantes de la población en varios momentos. Uno de ellos sería, por ejemplo, en la década de 1990, cuando hay una crisis económica, y otra pues más reciente, ya un poco los estragos de la crisis inmobiliaria del 2008 en los Estados Unidos, pero que se resiente desde hace aproximadamente 5 años en la zona mexicana de esta frontera. Y en estas periferias que se han ido ampliando hacia distintos lados de la ciudad, pues encontraríamos una producción de ciudad que, como comentaba, no solamente va a atender una política pública de vivienda, sino también a quienes ya se encuentran en estos lugares y que han ido reconfigurando de varias maneras, tanto el espacio físico de donde habitan, como las relaciones sociales y culturales que ahí se viven. Encontraría así entonces que esta zona de la ciudad se encuentra en un contexto postsocial, es decir, donde el Estado, como sabemos, ha tenido una retirada del resguardo de su población, y en ese sentido es esta misma población quien sale pues al frente para poder organizarse, pero también para poder subsistir, sobre todo en estos contextos de bastante violencia, donde frecuentemente vamos a encontrar pues que el crimen organizado ha captado varios de estos espacios, que es parte de las dinámicas de la población, pero de la misma forma pues digamos ciertas actividades que hacen frente a esto, ¿no?, como sería pues la seguridad, relacionarse con las propias actividades. Todo esto va inscribiéndose en este espacio urbano que algunas teóricas todavía nombran o comentan que lo que encontramos actualmente no es como, no va la vida de los entornos urbanos a solucionar los problemas de vulnerabilidad en lo que nos encontramos, sino que lo que se está suscitando pues es una redistribución de la pobreza en lo que nos encontramos, y en ese sentido encontraríamos pues cada vez más pobres en estos lugares de la periferia, que tienen pues soluciones dependiendo de cómo o cuál es su relación con la tenencia de la tierra. La periferia este de Tijuana, de esa forma, pues abarca todos estos kilómetros cuadrados, que no voy a dar lectura porque seguramente me voy a revolver ahí con los números, pero también en Tijuana se ha vivido pues un proceso vertiginoso en la zona, es decir, un tiempo donde estuvo, digamos, sedimentado la dinámica de la población, y luego un dinamismo que ha ido cada vez en incremento. Y como les decía, pues aquí tendríamos varias modalidades de estas tenencias de la tierra. Uno de ellos es el ejidal, otro sería la irregularidad, que posteriormente se hace regular, irregularidad que se encamina también con la organización de algunos proyectos tanto de políticos como empresarios en la ciudad, que seguramente pues ocurre en algunas otras ciudades.
También el establecimiento de una política de vivienda de los años 90, 94, donde es hacia esta zona donde se ubican los mayores fraccionamientos de interés social y las reubicaciones que se dan hacia el lugar. Voy a tomar agua. Como les decía, aquí lo que encontramos son diversas propuestas de la ocupación del espacio en un territorio que es amplio, donde también vamos a encontrar convergencia en la disponibilidad de la política pública y el mercado inmobiliario o la venta de un espacio que es muy amplio y que además la gestión por parte de los ayuntamientos no va a alcanzar, ya sea como de manera intencionada o viéndose extralimitados por la situación de la ciudad, a tener una planificación hacia esa zona, salvo uno de los corredores que es pues uno de los más importantes, que es el Boulevard 2000 y el cuidado de este corredor, pero es en relación a este corredor donde también ha habido un incremento del establecimiento de la población. La forma ejidal en la zona este se inserta dentro de un proceso de una coyuntura amplia, histórica y demográfica, que Cruz establece o ve alguno de los ejes ahí, que es el crack del 29 y sus consecuencias en la zona fronteriza, la propia migración de los años 30 que vienen después de este crack y los procesos de industrialización, por ejemplo, que se dan hasta finales de la década de 1969. En ese sentido es cuando empieza este dinamismo de la ciudad y este acrecentamiento de la población en la zona este, donde en 1976 se solicita el fundo de un nuevo centro de población ejidal. Esto que nosotros podríamos también tejer los lazos con los distintos momentos de los ejidos en el país, encontraríamos que la solicitud que se hace no es para un ejido de vocación agrícola, como sucede en otros lugares, el propio Valle de Mexicali en Baja California, sino que se trata de un centro poblacional donde sí tiene como una de sus características tener una parte de la agricultura y una de la ganadería, pero es principalmente un centro de población que se da en este espacio y que además al solicitar este centro de población lo que se tiene que establecer pues es toda aquella infraestructura o negocios, digamos, que puedan además atender a la población que va a ser movilizada hacia aquella zona y que antes se localizaba pues en otros lugares de Tijuana. Para que eso suceda, pues pasan aproximadamente 4 años hasta que se hace posible este fondo de elegido, por ejemplo, Ojo de Agua. Y además, varios de los grandes capitales tijuanenses que se situaban en este lugar, pues van a ser también desplazados o despojados de los terrenos por no haberlos mantenido ocupados, ¿no? Que es donde se establecen estas familias. Este lugar que tiene durante algún tiempo, digamos, un apartamiento de la ciudad, es, por pensarlo de alguna forma, un espacio que quedaba lejos de Tijuana, evidentemente cada vez va a estar más cercano de esa zona, pero además se va a enfrentar con otros problemas que son las invasiones y la irregularidad de pues, la venta de sus terrenos en abono de las desarrolladoras inmobiliarias. Y estos establecimientos de casas de interés social, además, como esta es una zona alejada, semirural, pues van a venderse con este discurso de que se encuentran en lugares que están cerca pues, del área rural, de los campos, que en ese sentido permiten cierta paz en una ciudad con las características de Tijuana y que además también en zonas cercanas va a llevar a uno de los proyectos más ambiciosos pensaría yo que de Baja California, que es establecer una ciudad inteligente
que fracasa más rápido de lo que se termina el proyecto y queda enclavada pues en una zona de alto índice de criminalidad. Y en el ejido de Ojo de Agua se conjunta con otros espacios que también son de vocación ejidal, que van a tener una demanda frecuente por esta regularización de sus títulos de propiedad. Uno en un sentido regular desde nacimiento, digamos, pero otros en un proceso de reubicación que se intersectan en la zona. Y por ejemplo, esta fotografía del tráiler que es de hace 2 semanas, que perdón, ahí no puse la fuente, van a ser bloqueos carreteros por tratar de establecer el reconocimiento de propiedades, y eso sí, en la investigación que he realizado, he estado en reuniones, eventos, donde los habitantes de la zona han solicitado el reconocimiento y la regularización de sus terrenos, y algunos de los funcionarios públicos han tomado los papeles, se los han llevado, les han dicho que les van a reconocer y no ha sucedido ese reconocimiento. Entonces, tienen que frecuentemente viajar a la capital del estado, que es donde está la instancia gubernamental que atiende el problema del derecho ejidal, y también gestionarlo con el gobierno municipal para poder pues, quedarse en las tierras que les corresponde, ya sea por una solicitud legal o por la regularización de las irregularidades de la zona. Otro de los aspectos que agrupan a pobladores y pobladoras de la zona este de Tijuana son las reubicaciones. Tijuana, consideran algunos estudiosos, no es una ciudad en ninguno de sus terrenos apta para construir ni para vivir, porque se encuentra en el cauce del río Tijuana. Y eso hace que a la par de que nosotros tenemos un crecimiento de la ciudad y una propia historia urbana y demográfica, también podamos empatarlas pues, con una historia pluvial. ¿Qué sucede? Que cada vez que hay un incremento de las lluvias en Tijuana o una irregularidad en la cantidad de lluvia, pues el agua busca su cauce, y al colocarse en una zona de cerros, el agua se derrama por la ladera, se deslava, y entonces nos vamos a encontrar frecuentemente con personas que tienen que ser sacadas de sus hogares para poder llevarlas a otro punto de la ciudad. Y pues ese punto de la ciudad, en la idea del espacio vacío, pues que es una idea modernista, que hay que llenar los espacios que viven en el ambiente natural, pues las mayores reubicaciones han sucedido también hacia el este de Tijuana. Y aquí de nuevo hay una venta por parte de las personas que tienen derecho ejidal, o también a través de quienes no mantienen ocupadas o con alguna actividad sus tierras. Yo ahí pongo que el Niño es un detonador de las movilidades por el fenómeno pues, meteorológico del Niño, que en 1994 pues, causó una de las más grandes inundaciones de la ciudad, y se reubicó en el este a pobladoras de varios lugares en una colonia denominada El Niño. Pero El Niño es una de las varias colonias que se fundaron del 94 a la actualidad. Una característica de estas reubicaciones es que por las redes de migración, las personas que antes no vivían en el este, vivían en lugares contiguos y procedían de los mismos puntos de migración. Entonces eran vecinos, paisanos en los lugares de donde habían migrado, pero también vecinos en los lugares a donde habían llegado a establecerse en Tijuana. Entonces la movilidad a través de las reubicaciones se da también por estos lazos de paisanazgo, ¿no? Utilizando las redes de migración, hay censos que se levantan para ver de dónde son las personas y también cuáles son sus orígenes étnicos, y ahí les reubican. Por ejemplo, en El Niño hay una población muy amplia de personas que provienen de Veracruz. Y en el caso de la colonia Valle Verde, también ubicada en el centro, hay una población muy alta de personas que provienen de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, pero que además les enlaza pues, la pertenencia étnica.
Y estos distintos arribos y estas organizaciones no solamente los han ubicado en la parte este de la ciudad, sino que también pues han dinamizado su presencia a través de varias prácticas de ayuda mutua, colaborativas, de clubes de oriundos, de organizaciones por lugares de origen, y hecho también que al arribo de otra población que proviene de los mismos lugares de origen se vayan asentando en colonias aledañas, pues fortaleciendo, ampliando estas redes de paisanazgo y también de población de lugar de origen en estos enclaves o en estos microenclaves territoriales étnicos que se localizan en el este de Tijuana. No sé cómo voy de tiempo. Te quedan 5 minutos, pero tenemos tiempo. Okay. Y pues esta fotografía en particular es de una fiesta patronal que ocurre con varios de los grupos étnicos que habitan Baja California, pero que aquí también solamente quisiera destacar que esta colonia, que es de personas reubicadas, que antes además se encontraban en zonas centrales de la ciudad, que ahora es donde se construyen estos grandes edificios en vertical, se vuelven nodos de las redes, porque entonces las personas, por ejemplo, que se localizan en California no regresan a las fiestas en los estados del sur, sino que regresan a las fiestas de Baja California, ¿no? Entonces eso también pues va modificando la dinámica. ¿Qué encuentro en el este o qué propuestas considero de cómo poder analizar o definir esta parte de la ciudad? Yo la pongo, como lo hace Manuel Dahmer, como una ciudad confusa, con múltiples procesos que se viven en distintas partes de la ciudad, pero que además de esas exclusiones, como decía, o estas segregaciones que se dan en un espacio central al arribo de población anglosajona que va a vivir al lado mexicano, es que hay como una ola expansiva de la segregación. Entonces vamos teniendo que los lugares centrales, los del fondo de la ciudad, van incrementando en precios, pero eso se va replicando, ¿no? Hasta llegar al este, siendo que se encarecen el arrendamiento, se dolariza, por supuesto, y se generan algunas otras pues, actividades, como por ejemplo la invasión de las viviendas, el abandono de las viviendas, y aquí el gobierno además considera que ante esta invasión de las viviendas, lo que puede hacer para solucionar los problemas habitacionales, pues es seguir reubicando a gente en el este, porque hay casas deshabitadas susceptibles de ser vivienda de quienes no la tienen y llevar la reubicación hacia allá. Y además nos encontramos hace poco se firmó un convenio con una desarrolladora para construir, si mal no recuerdo, 4,000 viviendas más en el área del este de fraccionamientos de interés social. Entonces, por eso comento que hay un incremento de la periferia, también hay una verticalización de primer nivel, que son estos edificios que se construye, se densifica un espacio que ya está precarizado, y también encontramos en el este en particular pues un crecimiento horizontal con H, que no la puse, y bueno, el de crecimiento horizontal hablan Prada, Aravena y Barra Vieira, acerca de cómo esta ciudad también se va extendiendo a lo largo, sobre todo en espacios con estas características, mientras que en otro donde ya no hay espacios para crecer pues hacia lo largo, pues van creciendo hacia arriba, ¿no? Y en el caso de Calderón, cuando habla sobre Lima, pues refiere a una legislación que condenó y condena las invasiones que suceden en muchas partes, pero además crea una relación clientelar del Estado para poder continuar con esta precarización y vulnerabilización de la población en la zona que sigue expandiéndose. No se ve ahí el cursor, ¿verdad? En la imagen. Pero en esa carretera que es la autopista Tijuana-Tecate, hacia abajo, si ustedes pueden ver, hay un espacio vacío. Mismo espacio vacío que está siendo ocupado irregularmente en la actualidad por distintas organizaciones. Es decir,
todos los días aparecen nuevos lugares de asentamientos irregulares, ya sea organizados por políticos, ya sea por grupos, pues de diferentes denominaciones que van ocupando estos lugares. Yo he tenido, junto con otro colega, Francisco Tamayo, hemos volado drones para ver el aspecto, la morfología de la ciudad precisamente, pero en esa zona específicamente no se puede porque quienes están llevando a cabo las invasiones pues bajan los drones del lugar, pero esto sigue creciendo, sigue incrementando y con todos los, pues con todas las dinámicas distintas siguen perviviendo en esta zona. Por eso comento que hay una futura área de crecimiento con toda la diversidad de las participaciones que son regular e irregular. Con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. La doctora Lorena viene del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de Puebla. Y ella nos va a hablar de la travesía del capital inmobiliario y sus efectos en la vivienda y la morfología urbana de Puebla. Gracias, doctor. Ok, bueno, pues muchas gracias primero que nada por permitirme participar en el foro, que ha estado muy interesante. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar pues es una recopilación de varios trabajos que he realizado desde incluso antes de la tesis del doctorado hasta la fecha. Y pues prácticamente es un caso de estudio de todo lo que se ha estado hablando hasta el momento. Es un recorrido histórico de la actividad inmobiliaria en Puebla desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y bueno, quiero hacer hincapié, como ya se ha mencionado, en que la actividad inmobiliaria aparentemente es algo muy… pues es una actividad empresarial, pero que tiene que ver con las condiciones macroestructurales globales, nacionales y locales, ¿no? En este caso, pues las situaciones que han modificado las políticas nacionales y locales en cuanto a planificación y regulación urbana, las políticas de vivienda y, por otro lado, también en las últimas fechas, no tan últimas, ¿no? De los 70 para acá, los sistemas económicos y sistemas de financiamiento, ¿no? Todas estas grandes dimensiones de estudio tienen una repercusión que transforman la estructura socioespacial y bueno, he dividido en distintas fases de desarrollo, así como han hecho otros autores, de estas transformaciones, ¿no? Podemos ver entonces, a partir de un marco teórico de producción del espacio urbano, cómo estos cambios en los procesos y en los factores que intervienen, pues se reflejan completamente en la producción del espacio habitacional. Tenemos entonces, por un lado, un crecimiento exponencial de la superficie urbana, pero también del parque habitacional y de la morfología y la tipología resultantes, ¿no? Y todo esto, bueno, a partir de las lógicas de agrupación y de producción habitacional y de sus lógicas de localización. Bueno, como mencionaba, parto del marco teórico de la producción del espacio urbano, que seguramente todos han de conocer, por lo que voy a ser breve. Cuando hablamos de capital inmobiliario, de la producción del espacio urbano, por supuesto vamos a referenciar a Lefebvre, a Harvey, y el capital inmobiliario explicado por autores como Topalov, como Jaramillo, entre otros, tienen o parten de factores como la disponibilidad del suelo y características del suelo para que sea urbano, ¿no? Como es el tema de la propiedad y la formación de rentas urbanas. Pero además el suelo es condición, medio y producto para el espacio construido. A partir de este planteamiento, otros autores, sobre todo para Latinoamérica, han planteado teorías sobre el problema de la vivienda y sobre las formas de producción de la vivienda, ¿no? Algunos de ellos pues dividen en producción promocional y no promocional, ¿no? Como Jaramillo, Steingart, etcétera.
Y bueno, yo voy a hablar un poquito más de la producción promocional, es decir, en donde intervienen promotores inmobiliarios, pero siempre en relación con otros tipos de producción, como es la producción o la autoproducción, ¿no? Y la producción pública. Y bueno, hay que recordar que en este planteamiento, pues la vivienda es una mercancía. Bueno, se estudia como una mercancía que tiene demanda y tiene oferta, entonces tiene condicionantes por parte de los usuarios y por parte de los productores, ¿no? Y bueno, además obedece a distintas fases de producción, desde la parte del mercado del suelo, la intervención del Estado en distintos aspectos, las fuentes de financiamiento, la manufactura en sí, la circulación y el consumo. Bueno, todos estos factores generan relaciones de poder que se contradicen y van generando estrategias de producción de este tipo de mercancías, ¿no? Tenemos entonces propietarios del suelo, promotores fraccionadores, promotores constructores, el Estado que participa en la recaudación, en la planeación, en la regulación o en la provisión de infraestructura. Y bueno, agentes económicos que participan en la promoción o en el financiamiento. Y bueno, finalmente los usuarios. Bueno, el caso de Puebla, seguramente todos lo conocen, es una ciudad novohispana que tiene fundada en 1531, que tiene una traza ortogonal, que se conservó prácticamente desde su fundación hasta inicios del siglo pasado, ¿no? Esto podemos ver ahí los anteriores planos. Y también, pero en este transcurso de espacio, pues tiene, como otras ciudades, la característica de ser polarizada. Entonces, el centro de la ciudad era para los españoles y en la primera periferia estaba conformado de barrios para los indígenas que servían, ¿no? a la gente. Y bueno, podemos ver entonces casonas para los españoles y en los barrios pues casas que copiaban, digamos, los modelos, pero de manera más modesta. A partir, bueno, incluso un poquito antes de inicios del siglo pasado, tenemos un pequeño salto ya de transformaciones espaciales, ¿no? Ya había pasado la expropiación de bienes eclesiásticos y venía un poco a aparecer el tema de la Revolución Mexicana a inicios de 1900, ¿no? Bueno, 1910. Entonces teníamos una disponibilidad de suelos alrededor de la ciudad de Puebla, pero también, de suelo que provenía de ranchos, de haciendas, de industria, de expropiación, pero a partir de la Revolución Mexicana y del reparto agrario, pues también se convierten a ejidos, ¿no? A ciertas áreas de las haciendas. Entonces, en esta primera etapa de actividad inmobiliaria, ya empiezan a comprarse, a fraccionarse y a venderse los terrenos inmediatos a la ciudad, ¿no? Y bueno, es una época de modernidad en que los usuarios quieren tener pues una vivienda nueva, entonces hay una preferencia por las viviendas nuevas, porque además hay un desarrollo económico incipiente del desarrollo de industria principalmente textil. Mientras también en el centro pues, se subdividen las casonas en vecindades, sobre todo para la renta, y ya cerca de 1940 se genera el primer fraccionamiento residencial, que es el que podemos ver acá, que se llama Molino de San Francisco. Aquí la provisión de la vivienda estaba destinada al sector privado, es decir, el sector público todavía no tenía esa participación, ¿no? Y todavía no existía una planeación urbana, sino más bien la planeación era con una visión higienista. A partir de 1940, ya con esta situación de Estado benefactor del gobierno federal y esta transformación económica hacia la sustitución de importaciones y el apoyo a la industrialización, pues vemos también un crecimiento un poco más extendido en la ciudad, ¿no?
En el país empiezan algunos primeros organismos nacionales de vivienda que todavía no tienen mucha injerencia en Puebla. Y, perdón, hay primeros planes urbanos, pero con una visión de zoning, no hay mucha visión de regular la construcción. En 1940 se emite la primera ley de fraccionamientos porque ya hay una actividad inmobiliaria importante. Y aquí se determina que el municipio es el que tiene que absorber los costos de urbanización, lo que le conviene a los promotores inmobiliarios, ¿no? En este sentido, entonces, hay un desarrollo primero de fraccionamientos, de colonias obreras, pero también de asentamientos irregulares. Y en este periodo es cuando inicia el rompimiento de la traza ortogonal, sobre todo con fraccionamientos como este que les muestro acá, que es de la Colonia La Paz, que se construye en la parte poniente, en el cerro de San Juan. Y bueno, esta ruptura en cuanto a traza, pero también en continuidad, pues da pie a mayor especulación del suelo y a una configuración a partir de ejes radiales, ¿no? de los principales caminos que conducen a otras localidades. Y bueno, podemos ver aquí pues algunas fotografías aéreas y fotografías de primeros fraccionamientos y colonias populares en esta época de Puebla. Vemos, por ejemplo, el fraccionamiento San Manuel, la colonia obrera el Mayorazgo, y podemos ver la periferia más o menos cómo se veía, ¿no? Aquí está el Cerro de San Juan y el fraccionamiento La Paz. Bueno, a partir de 1960 ya hay otro momento de transformación tanto en el país pero sobre todo a nivel local, en el que a nivel país pues ya empieza a haber un fortalecimiento de los organismos de vivienda, pero a nivel local pues vemos una transformación radical en la ciudad, ¿no? Una de las políticas nacionales es descentralizar la industria. Entonces a Puebla, digamos que envían la industria automotriz, metalúrgica y alimenticia, ¿no? Entonces, en 1962 se instala la planta automotriz Volkswagen, que es una de las componentes más importantes de la ciudad, pero también junto con la instalación de la planta pues se construye o se invierte en infraestructura importante como la autopista México-Puebla y una red energética eléctrica y de hidrocarburos. Con esto pues hay un crecimiento demográfico importante que además trae demanda de vivienda, ¿no? Porque hay un crecimiento de obreros o de fuerza obrera y entonces se requiere una construcción de vivienda alta. Además, con esta visión se empieza a abandonar un poco la agricultura. Por otro lado, en el centro se empieza a tener un poco de deterioro y de conflictos porque centralizan todas las actividades importantes comerciales, de administración, etcétera. Entonces, hay obras como el embovedamiento del río San Francisco y en este momento todavía los institutos promotores de vivienda, que en 1972 se crean principalmente Infonavit, Foviste y otros, y Fovi ya venía operando desde los 60s, pues en 73 es cuando llegan con la primera unidad habitacional a Puebla, ¿no? Además hay una expansión importante de equipamiento con campus como la Universidad de las Américas o Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma y también muchas colonias irregulares, ¿no? Sobre todo en suelo ejidal. Y bueno, aquí también es cuando el promotor, digamos que ya tiene una figura de promotor fraccionador que no solamente compra y lotifica y vende, sino que también realiza actividades de adecuación. Y podemos ver entonces aquí algunas de las etapas, bueno, de algunos de los espacios producidos. Bueno, aquí está el embovedamiento del río, la instalación de la planta y algunos de los fraccionamientos producidos en ese entonces, como Prados Agua Azul, Maravillas y unidades habitacionales, la primera de Infonavit, que es Infonavit Amalucan, y una otra que es asumida por el patrón, ¿no? Por el dueño de la empresa. Bueno, con la llegada de Infonavit y del auge de la figura del promotor en Puebla, pues se
bueno, hay una nueva transformación y podemos hablar de la maduración del sector inmobiliario de vivienda. Además, en el país pues tenemos una etapa de desarrollo en la planeación, tenemos el primer Programa Nacional de Desarrollo Urbano, la Ley General de Asentamientos Humanos y reformas al artículo 115 constitucional que le dan al municipio pues las atribuciones de autorizar el destino de lo que se va a construir en la ciudad, ¿no? Además, ante los asentamientos irregulares que se van construyendo en la periferia, no solamente en Puebla, en todo el país, pues hay una necesidad de regular qué es lo que está sucediendo con el suelo. Entonces, ya estaba trabajando INDECO, pero se pasan algunas de sus acciones se pasan a CORED para regularizar las colonias populares y también se crea la figura de reservas territoriales. En Puebla es cuando realmente tiene más fuerza los programas nacionales de vivienda, sobre todo Infonavit y Foviste, y también se modifica la ley de fraccionamientos porque ya se han diversificado, ¿no? Ya hay residenciales, medios, populares y además las unidades habitacionales. Aún con la, aún con la crisis de 1982, tenemos, continúa la actividad inmobiliaria y además aparece la figura de vecindarios cerrados y en esta época pues ya podemos hablar de una metropolización más concreta, ¿no? Entonces tenemos un aspecto de ciudad discontinua, fragmentada y segmentada. Y bueno, ahí tenemos algunos de las unidades habitacionales y equipamiento construido en esa época. En los últimos años, a partir de 1990, vemos una reestructuración económica global, nacional, que tiene un efecto bastante fuerte en la ciudad de Puebla, ¿no? A partir de la desregulación, la privatización y la apertura comercial. Puebla también transforma un poco su economía de la industria a la terciarización y además de las reformas importantes en el suelo ejidal y de las reformas a Infonavit, Foviste y otros organismos de vivienda, pero sobre todo con la aparición o los cambios en los instrumentos e instituciones financieras, la entrada en Bolsa Mexicana de Valores de los propios organismos nacionales de vivienda, de los propios promotores, pues vemos impactos en la forma de producir de la ciudad, ¿no? Además tenemos importantes proyectos locales, regionales, como el proyecto regional Angelópolis, que crea reservas territoriales en el surponiente para producir vivienda social en un inicio, ¿no? Entonces vemos una transformación muy importante en cuanto a la magnitud, la intensidad y la velocidad de producción, también sumado a la transformación en la forma de producción estandarizada y masiva, ¿no? Entonces es la época en que aparecen en Puebla los grandes conjuntos habitacionales de Geo, Ara, Sadasi, etcétera, pero también aparecen grandes conjuntos o grandes planes maestros de fraccionamientos residenciales. Y bueno, ahí tenemos algunos de los ejemplos. Esta es una vista de la morfología de la reserva territorial, un conjunto de Sadasi, un fraccionamiento que es gigantesco y que no para, que se llama Lomas de Angelópolis, pero también muchos pequeños conjuntos de promotores locales dispersos. Y bueno, ahí tenemos más vistas. Bueno, finalmente tenemos la última etapa a partir de 2000, pero sobre todo de 2010, que yo la nombro con la financiarización de la vivienda y el mercado del suelo, porque hay más reformas a las instituciones de crédito, a la Ley Mexicana de Valores, y aparecen más instrumentos financieros, más posibilidades de asociaciones y de sociedades entre desarrolladores locales con entes financieros transnacionales. Y la crisis de 2008 y la de 2013 modifican un poco la forma de producción, de manera que los grandes promotores ya no hacen tanta vivienda social, sino que se dedican a hacer vivienda media residencial y vivienda vertical. Bueno, esto genera pues más expansión, mucha vivienda deshabitada, un proceso de verticalización, sobre todo en la periferia, y bueno, más procesos de desplazamiento. Aquí tenemos
cómo luce la ciudad actualmente, con un proceso bastante fortalecido de verticalización en el sur poniente, continúan los asentamientos irregulares, procesos de turistificación, gentrificación en el centro y pues mucha vivienda deshabitada, además de deterioro del mismo centro. Bueno, aquí tenemos datos de incrementos de superficie y de población que ya no voy a poder explicar. Y bueno, en síntesis vemos cómo todos estos factores han transformado la morfología y la tipología urbana en distintas escalas, ¿no? Desde la edificación, la relación de la edificación con los lotes, con la manzana, con la calle, la traza y el tejido urbano, pero también a escala de modelo urbano, ¿no? Desde una ciudad compacta hasta pasando por una ciudad fragmentada hasta una insular. Y bueno, en conclusión, estos cambios tienen, o digamos, para estudiar la evolución de la estructura urbana de las ciudades, pues es importante tener en cuenta todos estos factores que intervienen en el mercado inmobiliario, como el papel del suelo, del Estado, en los sistemas financieros, el desarrollo económico y los agentes que intervienen en la producción habitacional, ya que son los factores que realmente determinan la estructura o la morfología urbana, ¿no? Y bueno, es necesario evaluar estos factores para proponer normas o recomendaciones a las políticas nacionales y locales de regulación de suelo y vivienda para generar espacios más equitativos y pues también resilientes, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades a todas y a todos. Y se abre, por favor, el debate para preguntas. Esperamos que tengan varias preguntas que hacernos en el público. Acá. Gracias, vamos. Buenas tardes. Marco Díaz, de la Universidad de las Artes de Yucatán. Felicidades a toda la mesa. Voy a tratar, me gustaron todas las presentaciones, voy a tratar de dar pequeños comentarios, ¿no? En la de Acapulco, con mi amigo Manuel, me llama la atención un dato de censo que das de 1970, que Acapulco tenía 140,000 habitantes, ¿no? Los creadores de Cancún, que es un tema que nos ocupa en la península de Yucatán, cuando diseñan Cancún, justamente en esos años, dicen que solo va a tener 100,000 habitantes, y supongo que se están basando en los datos de Acapulco. Al final, ambos tienen como 800,000 hoy en día, ¿no? En la segunda ponencia también aparece ahí un ejemplo yucateco, la Aurora. Yo también me gusta, gracias a su ponencia, entiendo ahora que la hacienda enequenera tiene también cierto proceso industrial, porque las haciendas eran de origen ganaderas, y cuando se vuelven enequeneras empiezan a tener más de 100 habitantes, 200 habitantes, y se les da una serie de viviendas, ¿no? Creo que me abre el panorama la Expo, ¿no? Lo de Tijuana, pues es un drama que tiene que ver con el agua, cosa que no tenemos en Mérida, que es nuestra ciudad más grande, que no tiene fin salvo la playa, ¿no? Y ahorita tiene un crecimiento espantoso que me une a lo que dijo la compañera de Puebla, y que Mérida en la época colonial fue muy parecida a la Puebla colonial, es decir, un centro español rodeado de varios indígenas que eran como naboríos de ellos, ¿no? Eso es lo que… Felicidades. Buenísimo comentario. No sé si quieran agregar algo al comentario del compañero. Bueno, pues aquí hay otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Soy Pedro Pablo Favela de Culiacán. Soy expositor el día de mañana. Para los expositores Selene y Celso, si consideran dentro de su estudio de morfología, un poco continuando con el comentario del compañero, también las misiones jesuitas, que tenían también modelos de organización desde la época colonial, pues muy dentro de la unidad de producción industrial, ¿no?, que ustedes están ejemplificando dentro de lo que se entendía por industria, ¿no?, en ese tiempo.
Y en el caso de las ciudades mineras que se establecen en México, pues entre finales del 19, principios del 20, si hay estudios comparados entre los que tenían unas y otras, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciudad minera de acá de Tlalpujahua, por ejemplo, ¿no? Ya la porfiriana, ¿no? La industria minera de allí, cómo esta ciudad se diferencia o es similar a las ciudades mineras, por ejemplo, de la Sierra Madre occidental, ¿no? Entre Durango y Sinaloa, porque pues allá se sabe que fueron los primeros lugares que tuvieron luz eléctrica, albercas, canchas de fútbol y todo, ¿no? Entonces, si hay estudios comparados incluso entre ciudades industriales, ¿no? En el caso de su exposición me pareció muy interesante toda esta clasificación que están haciendo. Y para las expositoras que trabajan los temas de periferias, se me hace muy apropiado que también puedan considerar dentro de sus líneas expositivas o incorporarla más bien para su discurso, algunos trabajos más en el orden del arte que hacen los fotoperiodistas, porque a mí me tocó ver uno de alguien que de hecho en Tijuana, en Ciudad Juárez, Tamaulipas, lugares que de hecho están marcados por la violencia muchas veces, han hecho exposiciones de fotografía de casas en periferias sobre cómo se ven esos lugares, ¿no? Y emerge mucho el comentario que ahorita decía la moderadora, ¿no? El aspecto tan deshumanizado que tienen estas periferias a veces, o sea, casas muy, vaya, grises, o sea, sin ninguna personalización, ningún aspecto arquitectónico que diga, aquí está la huella de mi paso por aquí, ¿no? Como que algo muy, muy genérico. Y además, muy dentro de estos espacios donde hay monte, luego casas, luego espacios abandonados, grafiteados, a veces quemados o balaceados, cosas que deshumanizan una vivienda, ¿no? Y a pesar de esa deshumanización, como ustedes mismos lo dicen, pues son los que más rápido están creciendo en términos poblacionales, ¿no? Entonces creo que el trabajo de los fotoperiodistas puede complementar de maneras muy, muy agradables estas visiones que, bueno, también obtienen luego por los drones, ¿no? Según lo que decían. Ese es el comentario, gracias. Bien, pues, bueno, lo primero que está relacionado también con lo que decía el compañero de Mérida es que sí hay una relación entre las unidades productivas, o sea, el tipo de producción, en esta, digamos, tránsito a los procesos de industrialización, incluso cosas como no solo las haciendas henequeneras, que muchas de ellas formaron parte de las primeras transiciones hacia otro tipo de unidades productivas ya más industrializadas, sino también, por ejemplo, los trapiches, ¿no? Que cuando comienza este proceso de transición de industrialización, pues ya es una característica también distinta de la propia unidad productiva. Entonces, sí hay como ese vínculo entre esos procesos productivos iniciales y ese tránsito ya de manera mucho más industrializada. Bueno, trataré de ser breve. Sí, de hecho, tratamos de buscar el hilo que conduce desde las producciones que se generan a finales del siglo XVII, ¿no? A finales del siglo XVIII, ¿no? En distintas partes de Europa. El concepto de la colonia industrial aparece en esas épocas en Europa, ¿sí? Y de hecho está empujado por toda una visión, ¿no? Del mercantilismo que lleva a la producción de las fábricas reales. Son los primeros grandes establecimientos que se generan con una lógica de producción distinta, radicalmente distinta. Solamente que algunos de ellos, o muchos de ellos, no cumplen con la característica de estos componentes de control a partir de establecer la propia vivienda, ¿no? Esto se va dando en un proceso lento. Es un caso, por ejemplo, es lo que sucede con la Ciudadela aquí en la Ciudad de México. La Ciudadela en la Ciudad de México es una fábrica real que concentraba, según los historiadores de antropología del INA, hasta 7,000 trabajadores. O sea, era la locura, ¿sí? Cuando las unidades productivas de la época concentraban 30 a 40 trabajadores, ¿no? El obraje, algunos de los más grandes llegaban a tener 30, 40 y no más, ¿no? Entonces aquí hay un salto, solamente que la caracterización de la colonia industrial permite eso, entender que es una forma distinta, es una forma productiva que está basada en la concentración, pero que pone por encima de todas las otras consideraciones el control, el poder
para convertir el elemento productivo en digamos, una unidad socioespacial sin rupturas socioculturales. Es la producción, ¿no? Todo está estructurado y organizado en función de los procesos productivos, ¿no? Entonces ya no hay de que el trabajador se tarde en ir, vaya de su vivienda, de su casa al trabajo, o del trabajo a la vivienda, están allí. Está la tienda de raya que comparte con otras formas, incluso algunas de las fábricas, por ejemplo, de las primeras que se hicieron en la primera oleada, algunas utilizaron como parte de su asentamiento viejas estructuras de haciendas que venían ya de la época colonial. Entonces, ahí que es un poco lo que tratamos de revelar. O sea, cómo se va dando este cambio hasta que la fábrica adquiere un lenguaje específico, ¿no? Las primeras que veíamos, por ejemplo, no pusimos la imagen, pero la fábrica de Alamán en Celaya, tú la ves y puede parecer digamos, un liceo, o puede parecer un edificio público de cualquier orden, por la utilización de los órdenes clásicos, chao, ¿no? Pero después va adquiriendo características distintas, y la segunda ronda sería lo que sucede con los procesos de transformación a partir de la innovación tecnológica, ¿no? Las primeras son, digamos, utilizando la vieja estructura común en la arquitectura de la época colonial, paulatinamente van cambiando las cubiertas a dos aguas con linternilla, etc. Ya para la salida de ese ciclo van adquiriendo la forma del diente de sierra, ¿no? Y entonces se va modificando, van perdiendo las características, digamos, de utilizar el lenguaje clásico para las fábricas, y adquiere un carácter mucho más utilitario que tiene que ver con el empuje en la búsqueda de una nueva arquitectura ya, digamos, finales del 19, principios del 20, sobre todo, años 20, 30, en las zonas del norte de la Ciudad de México, como la colonia Atlampa y toda la zona cercana a Tlatelolco, etcétera, que después desaparecería cuando llega la unidad. Pero efectivamente hay algo que de alguna manera nosotros planteamos en un seminario que organizó la propia Universidad Iberoamericana, las series, o sea, cómo estudiar, digamos, la arquitectura solamente por el lenguaje, o, como nosotros planteábamos en aquella ocasión, a partir de la utilización del concepto de serie tipológica, ¿no? Hay elementos que parecen, claro. La otra vez mi hijo me preguntó, justo en una fábrica viejísima, que si eso era una granja. Entonces, de repente tiene esta tipología de granero también. Bueno, ahora que menciona de la evolución, ¿no? Y dije, pues sí podría parecer una granja, aunque fuera una fábrica, ¿no? Es curioso eso, en fin. Que de hecho se utilizó primero en estas para la experimentación con otros, como sucede con un fenómeno un poco anterior en términos del desarrollo en Europa, ¿no? En la que el mercado, ¿no?, las fábricas, las bodegas, etcétera, van adquiriendo un lenguaje parecido a partir del desarrollo tecnológico. ¿Y de los estudios comparados sobre las cuestiones? No. Hay muchos sueltos. Está el de Guggenheim, de la acerera de Guggenheim en el centro del país, hay de los enclaves mineros en el norte, pero contrastados no existe. Y de ciudades mineras tampoco. Incluso, por ejemplo, esto que tú planteabas, ¿qué características tienen estas formaciones mineras de la época colonial con las más recientes, o con las del desarrollo del capitalismo? Hay sobre Tlalpujahua, hay sobre Real del Monte, de hecho, que es un sitio en el que nosotros trabajamos, etcétera, pero hay como suelto, no se ha integrado, no hay una integración. Bueno, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, Erika Alcántar, del posgrado en urbanismo. Sobre todo para los casos de Puebla, Tijuana, Acapulco, ¿cuál sería la proporción entre la ciudad planificada y la ciudad no planificada o regular, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería la proporción morfológica, ¿no?, de estas formas de producir ciudad? Y luego también, no sé si, por ejemplo, los casos que ya nos mostraron muy interesantes, ¿no?, sobre cómo el cambio climático afecta y desplaza a población y de algún modo contribuye, ¿no?, a que a un asentamiento de, digamos,
precario, ¿no? En ciertas zonas de la ciudad, pero al mismo tiempo también lo hace padecer muchísimo. Si estos casos, particularmente Acapulco, Tijuana, ¿no? Con las inundaciones, con los ciclones, etcétera, ha dado lugar a nuevas morfologías, y si la morfología se tiene en cuenta para pensar en estos planes, ¿no? De desarrollo como los que nos mostraba sobre Acapulco. Gracias. Sí, bueno, en el caso de Acapulco, como yo al último traté de evidenciar, es la ciudad más planificada. Acapulco era lo que es la bahía, o sea, de hecho la gente así lo concibe. Lo que es el sector diamante dice, bueno, ese es otro Acapulco, que puede ser Miami, puede ser cualquier puerto, ¿no? Sin embargo, hay una cosa interesante que quisiera yo plasmar, porque estamos hablando de periferia también. Yo hacía alusión a la modificación al artículo 27, cuando el ejido ya se puede vender. Se desarrolla lo que era zona agrícola, zona inundable, se desarrolla como desarrollo habitacional. Actualmente Acapulco, antes del Otis, tenía 20,000 cuartos de hotel, ahorita hay 30,000 de oferta extrahotelera. La mayor parte, el 70%, concebida en ese sector. El problema está en que se modifica el uso del suelo, y para que no se vaya la inversión, los desarrolladores nunca sacan los proyectos integrales, sino que lo que van sacando por partes. Ahorita que decía el compañero de arriba que hay habitación y de repente espacios verdes y después habitación, ellos son propietarios de toda esa extensión de tierra, es lo primero que compraron. Fue una gran extensión y la fueron realizando por segmentos para ir jugando al margen con lo que es la norma. O sea, si tú haces 10,000 viviendas, tienes que hacer un mercado, tienes que hacer una plaza, tienes que hacer una escuela. No, voy a hacer 999, ¿por qué? Porque después viene la otra etapa. Y eso incluye lo que es zonas no aptas para el desarrollo urbano. Te lo comento porque en esos reglamentos, en todo dice, no te puedes asentar en lo que son barrancas, en lo que son humedales, en lo que son zonas susceptibles a ser afectadas. Sin embargo, con eso de que, ok, no se da la inversión, te cambiamos el uso, te lo hacemos turístico, te incrementamos la densidad y tú generas tus obras ahí que, como le decía, nunca fue un desarrollo turístico, fue un desarrollo inmobiliario que las consecuencias se están pagando, ¿no? O sea, tenemos un déficit de vivienda de la población local, así como lo comenta, y un alto índice de vivienda vacía o de uso temporal. Bueno, no sé si comprendí la pregunta, pero en el caso de Puebla, en cuanto a proporción de vivienda popular, digamos, o irregular, y vivienda formal, pues digamos que seguía más o menos el patrón del país, ¿no? Que es aproximadamente entre 60 y 70% hasta los 90s. A partir de la llegada de los grandes promotores inmobiliarios, creo que se invierte un poco y se produjeron extensiones impresionantes de vivienda que además está deshabitada, ¿no? Así de conjuntos de 15,000, 10,000 viviendas que están hasta con 30% de deshabitación. Y no solamente eso, sino también les decía del conjunto de Lomas de Angelópolis, que tiene 22,000 viviendas residenciales y también tiene un porcentaje de vivienda deshabitada muy, muy alta, que además está entrando en el mercado, por ejemplo, de Airbnb, ¿no? Entonces, digamos que aunque es vivienda formal, tampoco está planeada, ¿no? Porque los planes urbanos tampoco contemplan, porque la política nacional va por un lado y los planes urbanos van por otro, pero además la metropolización que sufre la ciudad son por lo menos conurbados 9, 10 municipios. El municipio central de Puebla ha podido más o menos contener aplicar una normativa un poco más efectiva, y es el municipio más grande, pero los problemas los tienen los municipios conurbados como San Andrés Cholula, San Pedro, sobre todo San Andrés Cholula y Cuautlancingo, creo que son municipios con una tasa de crecimiento súper alto y donde se está construyendo la mayor cantidad de vivienda, tanto social como residencial. Entonces,
aunque sean dentro del mercado formal, están fuera de la planeación y de toda lógica, porque no hay un plan metropolitano, ¿no? Supuestamente se estaba trabajando en un programa metropolitano, pero todavía no se sabe. Y eso afecta pues temas como la movilidad, porque pues como, no sé si recuerdan en una de las imágenes, ¿no? El periférico atraviesa todos los municipios y pues la gente se traslada, ¿no? Y los planes incluso de Puebla, está por publicarse el programa nuevo de desarrollo urbano, pero en el caso de municipios como Cholula, desde 2008 no se ha podido emitir un nuevo programa municipal de desarrollo urbano. En 2018 se trató de publicar uno, pero los pueblos originarios de Cholula lo detuvieron. Y ya en este año 2023, 2024, otra vez detuvieron otro programa de desarrollo urbano, porque justamente toda la vivienda residencial, toda la verticalización se está dando en esta conurbación, ¿no? Entonces, está prácticamente fuera de eso. Y bueno, en el caso de Puebla no estamos en situación de inundaciones, pero sí estamos en zona sísmica, tenemos un volcán, tenemos fallas geológicas y la vivienda que se produce tampoco está contemplando esta situación. Bueno, creo que podría concretar mis respuestas en no sé y no, pero voy a ampliarme. Lo que sucede, coincido con lo que decía la doctora Lorena, que hay como una política hacia dónde van encaminados, por ejemplo, estas construcciones en vertical y los fraccionamientos de interés social, por supuesto, en zonas muy distantes una de la otra, pero ahí mismo pues siguen dándose las situaciones de invasiones, de irregularidades, y de la misma forma toda esta cuestión de la vivienda abandonada, ¿no? Que como decía, pues lo que se pretende es una ocupación de esa vivienda pese a la negación de quienes ya habitan como vecinos, vecinas de los fraccionamientos. Entonces, pues hay una planificación, hay un plan de desarrollo urbano, por supuesto, pero no empata con la situación de la ciudad. En este sentido, las zonas de riesgo siguen siendo de riesgo por lo mismo que Tijuana, es un riesgo completo. Entonces voy a mencionar algo anecdótico que no es para enorgullecerse ni mucho menos, pero debido a la situación topográfica de Tijuana, hay edificios verticales que se ponen muy cercanos a la ladera de los cerros. Entonces, en el último huracán del año pasado, lo que sucedió es que un cerro se estaba deslavando y una de estas nuevas edificaciones estaba a punto de caer. Fueron 2 días de seguimiento en las redes sociales para ver cuándo finalmente esto iba a caer, que pues terminó por suceder. Un edificio que está pensado para esta situación de la fronteridad, de la movilidad transfronteriza, para hacer un arrendamiento de muy alto nivel y que se sigue poniendo pues en terrenos que son de riesgo. Y en el caso de los fraccionamientos de interés social, que están hacia el este, yendo a otro de los municipios, a Playas de Rosarito, que es donde se ha dispuesto este espacio para incrementar los fraccionamientos, es zona de inundación, que cuando llueve se forman grandes lagunas donde la gente pierde la vida por ir a tomarse un día de campo en esos espacios, ¿no? De quienes viven cercanamente, y es ahí donde siguen las construcciones. Entonces, también encontramos otra situación que en estudios de otras académicas como Atenea de la Cruz registra que en una misma cuadra, por el tipo de construcción, puede haber una vivienda de muy bajo valor y una de muy alto valor, dado quién invierte en esa vivienda, y lo que ella encuentra es que las viviendas que pueden tener más valor es de personas que viven en los Estados Unidos, mexicanos y mexicanas que van a vivir en Estados Unidos y que invierten en la vivienda. Y por un lado, yo tengo varias fotografías que no expuse en esta ocasión, pero puede haber una vivienda totalmente deteriorada, una invasión, una casa de campaña, y todo eso suceder en la misma cuadra. Permítame darle sus diplomas, por favor, no se me vayan.
Bueno, voy a leer nada más uno para que aplaudamos a nuestros ponentes. Dice, el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana otorga los reconocimientos que a continuación repartiré a los doctores y las doctoras por sus ponencias interesantísimas, generosísimas, dentro del marco del Foro de Historia Urbana Mexicana, Ciudad de México, 6 de junio de 2024, y les pido a todas y a todos un aplauso muy generoso para ellos.